¿Y si te dijera que el infierno no está hecho de llamas, sino de recuerdos? Que no es un lugar distante, escondido en algún rincón sombrío del universo, sino una experiencia de la propia conciencia. Desde niños, muchos de nosotros escuchamos historias sobre el fuego eterno, sobre almas condenadas a sufrir para siempre. Pero ¿y si Chico Xavier, el médium más respetado de Brasil, hubiera descubierto algo tan perturbador que prefirió hablar solo en parte, dejando el resto velado? Piensa conmigo. ¿Por qué alguien que dedicó su vida entera a transmitir mensajes del más allá se callaría ante algo tan esencial? ¿Qué podría ser tan aterrador al punto de que incluso Chico, con toda su serenidad, dudara en revelar? Esa es la pregunta que nos guiará hoy. Y aviso, la respuesta quizás sea diferente a todo lo que ya has imaginado sobre el destino del alma. Muchos creen que el infierno es un castigo divino, una prisión creada por Dios para castigar a los pecadores. Sin embargo, al sumergirnos en las obras psicografiadas por Chico, percibimos que él nunca describió el umbral de esa forma. No había un Dios verdugo, ni un demonio con tridente. Lo que él relataba era algo más humano, más cercano, más real. El umbral aparecía como un lugar de densidad espiritual, sí, pero principalmente como un reflejo de las propias elecciones que cada uno hace en vida. Ahora, detente por un instante y pregúntate, ¿cómo sería tu infierno personal? No una caverna ardiente, sino el peso acumulado de tus culpas, de tus errores no resueltos, de las palabras que te gustaría haber dicho pero nunca dijiste, de las oportunidades que dejaste pasar. Imagina vivir en un espacio donde esos recuerdos vuelven sin descanso una y otra vez, hasta que finalmente los enfrentes. Es justamente esa la esencia del umbral descrito en los relatos de Chico. No un juicio externo, sino una especie de espejo ampliado de la propia conciencia. Lo más curioso es que muchos que leyeron Nuestro Hogar, libro psicografiado por Chico Xavier, vieron la obra como un mensaje de consuelo, y de hecho lo es. Pero lo que pocos perciben es que, entre líneas, existe un aviso silencioso. André Luis, el espíritu que narra su propia trayectoria, no despierta en jardines de luz. Por el contrario, pasa años en el umbral, rodeado de dolor, desesperación y recuerdos de su vida mal aprovechada. Solamente después de ese período de depuración es que encuentra auxilio. Esto significa que en la visión espiritual, el infierno no es eterno, pero tampoco es ilusorio. Es tan real como el propio dolor que cargamos. Y aquí está la parte más intrigante. Chico nunca describió el umbral como algo que debiera ser romantizado. A pesar de no usar las imágenes tradicionales de fuego, tampoco escondía el sufrimiento intenso que allí se vive. Espíritus que no consiguen desprenderse de vicios, de rencores, de remordimientos, permanecen presos a esa franja vibratoria como si estuvieran encadenados a su propio pasado. No existe un carcelero externo, porque la verdadera cárcel es interna. Pero entonces surge una pregunta que quizás ya esté en tu mente. ¿Por qué, si el umbral no es un castigo eterno, tantos espíritus quedan atrapados allí por tanto tiempo? La respuesta es perturbadora porque nos coloca ante algo inevitable. Cada segundo en el umbral es alimentado por la propia energía de la conciencia. Cuanto más alguien se aferra a la culpa, al odio, al miedo, más denso se vuelve su estado espiritual. Es como una persona que insiste en sostener una piedra en el fondo del río. No es el río el que la atrapa, es la propia mano que se niega a soltar. Ahora imagina miles de conciencias así, cada una llevando su propia carga de dolores no resueltos, reunidas en un mismo espacio vibratorio. Esto es lo que los relatos describen como umbral, un ambiente pesado, sombrío, lleno de voces y gritos, pero formado no por imposición divina, sino por la acumulación de las propias vibraciones humanas. Y aquí quizás esté el detalle que Chico temía enfatizar demasiado, porque si aceptamos esta idea, ya no hay forma de culpar al diablo, o al destino, o a una sentencia arbitraria. Todo recae sobre nuestras propias elecciones. Quizás estés pensando, ¿pero por qué Chico dudaría en revelar esto de forma directa? La respuesta está en la psicología de la época. Recuerda,
Chico comenzó su trabajo a mediados del siglo pasado, en una sociedad en la que la idea de un infierno literal aún era muy fuerte. Revelar de forma cruda que el infierno era en realidad la propia conciencia podría generar miedo, rechazo e incluso desesperación. Él sabía que en algunos corazones la verdad podría transformarse no en liberación, sino en pánico. Y por eso sus mensajes venían en dosis, como alguien que entrega a un enfermo solo el remedio que puede soportar. Esto nos lleva a una cuestión que quedará abierta hasta el final de este video. ¿Será que Chico sabía mucho más sobre el umbral de lo que dejó registrado? ¿Será que había visiones, relatos y detalles que él prefirió guardar para no traumatizar a sus lectores? Piensa bien, si incluso André Luis, espíritu en busca de redención, describió el umbral de forma tan dura, ¿qué más puede existir que aún no se nos ha dicho? Fíjate cómo todo esto cambia la forma de pensar lo que llamamos infierno. Ya no es una geografía del más allá, sino una consecuencia natural de la vida interior de cada uno. Y esto, al mismo tiempo que asusta, también libera. Porque si el infierno es creado por la conciencia, también es por la conciencia que puede ser disuelto. Pero esa clave, esa salida, no es simple, y vamos a explorarla más adelante. Por ahora quiero que guardes esta imagen. El umbral no es un castigo que cae del cielo, ni una punición decidida por jueces invisibles. Es como un cuarto oscuro donde cada alma entra llevando consigo el equipaje que ha acumulado. La diferencia es que, dentro de ese cuarto no hay cómo escapar de los propios recuerdos. Todo lo que fue evitado en vida regresa, hasta que la persona tiene el valor de mirarse a sí misma sin máscaras. Es en este punto que comenzamos a entender por qué Chico Xavier hablaba del umbral con tanta cautela. No porque fuera una mentira, sino porque era una verdad difícil de soportar. Al fin y al cabo, ¿qué es más aterrador? ¿Imaginar un demonio externo o percibir que el propio corazón, cuando está cargado de odio, puede transformarse en su prisión? Esa es la reflexión que nos acompañará de aquí en adelante. Y antes de seguir necesito preguntarte, ¿ya te has detenido a pensar qué recuerdos podrían convertirse en tu infierno personal? Si esta pregunta te incomoda, quizás sea justamente porque apunta a algo que aún necesita ser mirado. Guarda esto, porque la respuesta puede ser mucho más liberadora de lo que imaginas. Cuando pensamos en el umbral descrito en las obras mediúmnicas, no estamos hablando de una metáfora poética o de un mito religioso. Estamos ante relatos de conciencias que pasaron por la experiencia real de ese estado después de la muerte. André Luis, por ejemplo, no era un espíritu particularmente malo. No había sido un criminal o un perseguidor. Era, como muchos de nosotros, alguien que vivió una vida marcada por elecciones equivocadas, por vanidad, por egoísmo, por vicios que creía inofensivos. Y aún así, su primer contacto con la vida después de la muerte fue justamente en el umbral. Esto nos muestra que no se trata de una punición para pocos, sino de una etapa posible para muchos. Este detalle es perturbador, porque desmonta una ilusión común, la de que solo personas que cometen actos graves o maldades extremas estarían sujetas al sufrimiento después de la muerte. Por el contrario, los relatos muestran que pequeños actos de indiferencia, años de egoísmo silencioso, el orgullo que impide la reconciliación, todo esto pesa en la balanza de la conciencia. Imagina a alguien que nunca practicó un crimen, pero que pasó toda su vida ignorando los sentimientos de las personas a su alrededor. Esa indiferencia, en el momento de la muerte, regresa como una soledad abrumadora. No es un juez externo el que decide, es la propia alma la que despierta en ese estado vibracional, compatible con lo que cultivó. Ahora, percibe cómo esta idea nos coloca en un lugar incómodo. Porque si el umbral no está reservado solo para los grandes pecadores, esto significa que cualquiera de nosotros puede experimentar ese estado si no estamos atentos a la forma en que conducimos nuestras vidas. Y quizás sea por eso que Chico Xavier trató el asunto con tanta sobriedad. Él no quería asustar, pero tampoco podía fingir que ese proceso no existía. Entonces, en sus psicografías, describía el umbral no como un mito distante,
sino como una realidad espiritual inevitable para muchos. Pero ¿qué sucede exactamente en ese lugar? Los relatos hablan de regiones oscuras, pantanosas, densas, donde los espíritus caminan sin rumbo, como si estuvieran atrapados en una atmósfera pesada y sofocante. No es el fuego el que arde, sino la ausencia de luz. No es el castigo físico, sino el peso psicológico que desgarra. Muchos espíritus vagan repitiendo frases como si estuvieran presos en recuerdos traumáticos. Otros gritan, llaman a familiares, pero nadie responde. Es un escenario de eco de los propios dolores internos. Y quizás este sea el punto más difícil de aceptar. No hay un verdugo. Cada alma es, al mismo tiempo, víctima y verdugo de sí misma. Piensa por un instante en alguien que vivió obsesionado por el poder, que construyó su identidad sobre la dominación de los demás. En el umbral, esa persona ya no encuentra cargos, títulos o aduladores. Solo le queda el recuerdo de todo lo que hizo. Y ese recuerdo, lejos de ser solo una memoria, es revivido en intensidad. Cada dolor causado regresa como sensación real. Lo que antes era motivo de orgullo se transforma en peso. Esa es la dura pedagogía del umbral. Devolver a la conciencia aquello que ella causó, no para castigar, sino para que aprenda. Quizás aquí te estés preguntando, si el umbral es tan terrible, ¿por qué no se revela en detalle en todas las religiones? La respuesta puede estar en la incapacidad de muchos para lidiar con esa verdad. Es más fácil imaginar un infierno distante, controlado por entidades externas, porque así la responsabilidad no recae tanto sobre nosotros. Cuando pensamos en el umbral, el mensaje es claro. No existe cómo huir de las consecuencias internas de lo que hacemos. Y esa es una verdad que, aunque liberadora para algunos, puede ser devastadora para otros. Los propios espíritus relatan que el paso por el umbral puede durar años, décadas o incluso siglos. No porque exista un tiempo determinado, sino porque depende de la transformación interior. Cuanto más resistente al arrepentimiento, más demorado es el proceso. Es como estar en un cuarto oscuro y tener la posibilidad de abrir la puerta, pero insistir en mantener los ojos cerrados. Esa insistencia en no cambiar prolonga el sufrimiento. Cuando finalmente surge la humildad, el pedido sincero de ayuda, es cuando entidades de luz consiguen intervenir. Pero hay algo aún más curioso. No todos perciben el umbral de la misma forma. Algunos ven paisajes de ruinas, otros sienten solo niebla y frío, otros aún se ven en ciudades sombrías, llenas de construcciones decadentes. Esto muestra que el umbral no es una geografía única, sino un estado vibratorio que se amolda a las percepciones de la conciencia. Y aquí está otra razón por la cual Chico hablaba en términos discretos. ¿Cómo explicar al público que el infierno puede ser diferente para cada persona sin caer en contradicción? Más prudente era presentar la idea central. El umbral es real, y cada uno lo experimenta de acuerdo con su propio bagaje interior. Ahora, mira cómo esto cambia completamente la visión de la vida. Si el infierno no es impuesto, sino construido, entonces nuestra vida diaria es el verdadero laboratorio. Cada elección, cada acto de compasión o de indiferencia, cada reconciliación o rencor acumulado, todo esto va moldeando la experiencia futura. Es como si cada uno de nosotros estuviera escribiendo, día tras día, el guión de lo que encontrará después de la muerte. Chico, con su humildad, quizás sabía que revelar esto en su totalidad podría ser más pesado de lo que la mayoría estaba lista para soportar. Y aquí surge una pregunta que nos acompañará hasta el próximo bloque. Si el umbral es fruto de las propias elecciones, ¿por qué tantos espíritus quedan atrapados en él sin percibir que podrían buscar ayuda? La respuesta puede estar en algo que conocemos muy bien aún en vida: la resistencia a cambiar. Piensa en cuántas personas viven años atrapadas en patrones de sufrimiento, aún sabiendo que podrían actuar diferente. Esa misma rigidez continúa después de la muerte. Y es por eso que el umbral es tan desafiante. No es solo un espacio de dolor, sino también de aprendizaje forzado. Antes de avanzar, quiero que reflexiones sobre algo simple. ¿Cuántas situaciones de tu vida
evitas mirar de frente. ¿Cuántas veces prefieres distraerte, ocuparte, para no lidiar con ese recuerdo doloroso? Pues bien, el umbral es exactamente el lugar donde no hay cómo huir. Allí toda distracción desaparece. Solo queda la verdad cruda de la conciencia, y es en esa confrontación que el alma, poco a poco, comienza a transformarse. Y aquí va un punto esencial. No estamos hablando de un destino sin salida. Incluso en el umbral existen socorristas espirituales, entidades luminosas que se acercan cuando el alma finalmente se abre. Pero hasta que llegue ese momento, el sufrimiento puede ser intenso. Es como si la puerta de la celda estuviera siempre abierta, pero la llave dependiera del deseo real de cambiar. Ese es el secreto que Chico dejó implícito. Nadie está eternamente condenado, pero nadie escapa de lo que construyó para sí mismo. Quizás la parte más inquietante de todo esto sea percibir que el umbral no es solo un lugar de paso, sino un reflejo del estado psicológico colectivo de la humanidad. No se trata solo de individuos aislados, cada uno con su dolor, sino de comunidades enteras de espíritus viviendo en franjas de sufrimiento similares. Existen relatos de verdaderas ciudades en el umbral, formadas por conciencias que se agrupan según sus afinidades. Piensa en el impacto de esto. Si en vida ya existe la tendencia de rodearnos de personas con pensamientos parecidos, imagina en el plano espiritual, cuando la afinidad vibratoria es aún más determinante. El resultado es la creación de colonias sombrías, repletas de espíritus que comparten vicios, culpas o resentimientos. Y aquí hay un detalle en el que pocos se detienen a pensar. Muchas de estas regiones están tan organizadas que recuerdan estructuras sociales humanas. Hay jefes, seguidores, disputas por el poder. Espíritus más endurecidos, que se niegan a reconocer sus errores, acaban dominando a otros aún fragilizados, prolongando el ciclo de sufrimiento. Esta descripción aparece de forma indirecta en varias psicografías, pero Chico rara vez enfatizaba esos detalles en público. ¿Por qué? Porque hablar de sociedades enteras funcionando dentro del umbral podría causar pánico o incluso alimentar fantasías de un reino de las tinieblas, como vemos en películas de terror. El objetivo nunca fue asustar, sino concienciar. Imagina, por ejemplo, un espíritu que en vida explotó a personas por ambición financiera. Al desencarnar, se ve en un ambiente donde otros iguales a él también se encuentran. Allí no hay dinero, pero existe la misma sed de control. Entonces, se crean estructuras ilusorias, juegos de poder que se arrastran por años. Todo esto sostenido por la energía de la obsesión y el apego. No es un infierno creado por Dios, sino una repetición ampliada de los errores humanos. Es como si el alma, incapaz de desapegarse de lo que hacía en vida, recreara el mismo escenario en dimensiones espirituales más densas. Y es en este punto que comenzamos a entender la vacilación de Chico. Cómo explicar al público que el umbral no es solo sufrimiento individual, sino también colectivo. ¿Que existen verdaderas multitudes viviendo en ese estado? Si ya es difícil aceptar la idea de enfrentar nuestros propios errores, ¿qué decir de convivir con miles de otras conciencias atrapadas en el mismo patrón? Para muchos, esa visión sería simplemente insoportable. Pero quizás la revelación más profunda sea percibir que el umbral no es eterno porque no es estático. Es una etapa de transición, donde cada espíritu, en algún momento, puede despertar al cambio. La clave es siempre interna. El arrepentimiento sincero, el deseo verdadero de empezar de nuevo, crea una abertura que permite la aproximación de los socorristas espirituales. Esos socorristas no obligan a nadie a salir del umbral, solo ofrecen la mano. La decisión final es siempre del espíritu, y esto nos muestra la gran diferencia con respecto a la idea tradicional de infierno. No existe una sentencia definitiva. Existe, sí, la consecuencia de las elecciones y la posibilidad de transformación. Ahora, detente un instante y piensa en cómo esto se aplica a la vida actual. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos sentimos atrapados en ambientes que parecen sofocarnos? ¿Cuántas veces
nos rodeamos de personas que refuerzan nuestros miedos o vicios, creando una especie de umbral terrestre. Esa semejanza no es coincidencia. La vida física es un ensayo para la vida espiritual. Lo que no resolvemos aquí, lo llevamos con nosotros. Y es por eso que Chico, en su sabiduría, prefería presentar el mensaje de forma gradual, para que cada uno fuera percibiendo poco a poco que la mayor responsabilidad está en cómo vivimos el presente. Pero hay un aspecto aún más delicado: la influencia del umbral sobre los vivos. Los relatos espirituales afirman que muchos espíritus atrapados en regiones de sufrimiento no se conforman con permanecer solos. Movidos por el apego o la revuelta, buscan conectarse con los encarnados, influyendo en pensamientos, emociones e incluso comportamientos. Es lo que la literatura espírita llama obsesión. Chico hablaba de esto de forma discreta, pero estaba consciente de cuánto estas conexiones podrían alterar destinos enteros. Si ya es perturbador pensar en un alma sufriendo después de la muerte, más perturbador aún es imaginar que esa misma alma puede interferir en la vida de quien aún está encarnado. Ahora reflexiona: ¿cuántas decisiones impulsivas has tomado movido por impulsos que no sabías explicar? ¿Cuántos conflictos parecen repetirse sin razón aparente? La visión espiritual sugiere que, muchas veces, esos patrones tienen relación con conexiones invisibles entre vivos y desencarnados. No es un castigo, es solo la consecuencia natural de afinidades vibratorias. Si en vida buscamos ambientes y personas que se conectan con nuestros intereses, en el plano espiritual no es diferente. Y es por eso que Chico insistía tanto en la importancia de la vigilancia mental y de la oración, porque cada pensamiento puede ser un puente hacia la luz o hacia la sombra. Pero aquí surge una pregunta inevitable: si el umbral es tan complejo, ¿por qué no existen más detalles explícitos en los libros de Chico Xavier? La respuesta quizás esté en el propio propósito de su misión. Él no vino para revelar todos los secretos del más allá, sino para preparar corazones. Revelar detalles excesivos sobre el umbral podría generar más curiosidad morbosa que transformación real. El foco de Chico siempre fue el consuelo, la esperanza y la responsabilidad personal. Mostrar el umbral solo lo suficiente para despertar la reflexión, sin entrar en descripciones que podrían traumatizar. Y sin embargo, el silencio de Chico sobre ciertos puntos es por sí solo una revelación, porque sugiere que existen capas de la realidad espiritual que aún no estamos listos para comprender totalmente. Piensa en esto como alguien que describe solo la entrada de una caverna, pero evita hablar sobre los abismos más profundos, no porque sean mentira, sino porque el viaje para comprenderlos exige madurez. Y aquí quizás esté el mayor aprendizaje. No necesitamos esperar la muerte para enfrentar nuestro propio umbral. Él ya se manifiesta en vida, en los momentos en que nos negamos a cambiar, cuando preferimos el orgullo al perdón, cuando alimentamos rencores que nos corroen. Cada rencor no resuelto, cada apego enfermizo, es una semilla de sufrimiento futuro. Pero, al mismo tiempo, cada gesto de compasión, cada reconciliación sincera, es una semilla de liberación. Chico, con su vida de simplicidad y entrega, mostraba esto no solo con palabras, sino con actitudes. En el fondo, el mensaje es claro. El umbral no es una sentencia, es un espejo. Y ese espejo puede ser cruel, pero también puede ser el punto de inflexión. Porque al vernos sin máscaras, finalmente tenemos la oportunidad de elegir un camino diferente. Ahora, te dejo con una pregunta que quizás sea la más importante de todas. Si hoy, en este exacto momento, fueras colocado ante el espejo del umbral, ¿qué verías? Esta reflexión no es para generar miedo, sino para despertar, porque aquello que construimos ahora será el equipaje que llevaremos después. Ahora que ya hemos recorrido la idea del umbral como estado individual, colectivo e incluso como reflejo aquí en la vida terrenal, llegamos al punto final de este viaje, la respuesta a la pregunta que dejamos abierta desde el principio. ¿Por qué Chico Xavier temía revelar toda la verdad sobre el umbral?
El motivo es simple y al mismo tiempo profundo, porque el umbral no es un misterio distante, es parte de la vida de cada uno de nosotros. Que hablar sobre esto en su totalidad significaría colocar espejos ante millones de personas que quizás no estuvieran preparadas para verse de forma tan desnuda y cruda. Imagina el impacto de escuchar que el infierno no es una prisión construida por Dios, sino un espacio creado por ti mismo, a partir de tus propias elecciones. Imagina la responsabilidad de descubrir que cada pensamiento rencoroso, cada orgullo mantenido, cada vicio alimentado, no se disuelve con la muerte, sino que continúa como una sombra que moldea la experiencia después de la partida. Para muchos, esta sería una verdad insoportable, porque exige un cambio inmediato, una transformación radical, y no todos están dispuestos a enfrentarlo. Chico lo sabía, y por eso reveló solo lo que podría estimular la reflexión sin destruir la esperanza. Pero mira, al dejar ese silencio, él también nos dio una oportunidad. La oportunidad de mirar nuestras vidas y percibir que el umbral no es un destino inevitable. Es una posibilidad, y como toda posibilidad depende de lo que hacemos ahora. Si cada día logramos dar un paso hacia la empatía, el perdón, la compasión, estamos poco a poco disolviendo los lazos que podrían atarnos al umbral. No se trata de perfección, sino de conciencia. Piensa en alguien que carga una culpa profunda, quizás por algo que hizo en el pasado y que nunca tuvo el valor de reparar. Esa persona, al desencarnar, puede vivir esa culpa de forma intensa en el umbral. Pero si en vida decide buscar la reconciliación, pedir perdón, aunque no sea correspondida, ya estará cambiando su vibración. Chico nos mostró esto de manera práctica. Perdonar es una liberación no solo para el otro, sino principalmente para uno mismo. Cada perdón es una puerta que se abre para que la conciencia no necesite enfrentar el peso sola después de la muerte. Y aquí entra otro punto que Chico siempre reforzaba de forma sutil: la importancia de la oración. Muchos relatos muestran que espíritus atrapados en el umbral solo consiguen ser socorridos porque familiares o amigos encarnados rezaron por ellos. La oración, lejos de ser solo un ritual religioso, es un puente vibracional. Ella crea una abertura que permite la aproximación de la ayuda espiritual. Chico decía que ninguna oración se pierde. Incluso aquella hecha en silencio, entre lágrimas, llega como una luz en la oscuridad del umbral. Este es un detalle que quizás explique por qué él no revelaba todo, porque no quería que las personas vieran el umbral solo como terror, sino como un estado del cual siempre es posible salir, con esfuerzo propio y con el auxilio del amor de los que oran. Pero hay algo aún más profundo. Cuando hablamos del umbral, hablamos también del poder que cada ser humano tiene de transformar el destino de la propia alma. No existe fatalismo, no existe condena eterna, existe responsabilidad. Y esa quizás sea la mayor revelación de todas. El infierno no está en los planes de Dios, sino en los hábitos que elegimos cultivar. Dios no condena, nosotros somos quienes nos aprisionamos. Y al mismo tiempo, somos también los únicos que podemos liberarnos. Ahora quiero que imagines una escena. Piensa en el momento en que tu vida termine, no como tragedia, sino como continuidad natural. Imagínate despertando en algún lugar. ¿Cuál sería tu primera sensación? ¿Paz o peso? ¿Claridad o confusión? Esta visualización puede parecer simple, pero es poderosa, porque ella muestra de forma simbólica lo que estás construyendo hoy. Si la idea del umbral causa incomodidad, esa incomodidad es una señal de que aún hay algo que ajustar. No es condena, es invitación al cambio. Y es aquí donde entendemos la grandeza del silencio de Chico Xavier. Él no lo reveló todo, porque quería que cada uno descubriera por sí mismo poco a poco en la vida diaria. Si hubiera mostrado todas las sombras, quizás muchos habrían perdido la esperanza. Pero al mostrar solo una parte, encendió una llama de reflexión sin apagar la confianza en la bondad divina. Y esa quizás sea la mayor lección.
El umbral existe, pero no es más grande que la posibilidad de transformación. Entonces, si hay una verdad que llevarse de este video es esta: el infierno no es el fuego que alguien enciende desde fuera, es la llama que cada uno insiste en mantener dentro de sí. Y al mismo tiempo, la llave para apagarla está siempre en nuestras manos. El umbral es real, sí, pero no es definitivo. Es la prueba de que la vida continúa y de que cada elección tiene consecuencias. Y si esto asusta, también libera, porque significa que nunca es tarde para empezar a cambiar. Ahora te pregunto, ¿qué vas a llevar contigo cuando llegue tu hora? Esa es la cuestión que Chico nos dejó, no para asustarnos, sino para despertarnos. Si la respuesta aún no está clara, quizás sea hora de empezar a construirla ahora mismo, porque el umbral no tiene por qué ser tu destino. Puede ser solo una posibilidad entre muchas, y depende de ti decidir. Si este video te ha traído reflexiones importantes, si te ha hecho pensar en la vida de una forma diferente, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Esto ayuda a llevar este mensaje a más personas que también buscan respuestas para la vida después de la muerte. Y sobre todo, compártelo con quien creas que necesita escucharlo, porque al final de cuentas, la mayor arma contra el umbral no es el miedo, sino la conciencia. Y cada vez que alguien despierta, un poco más de luz entra donde antes había sombra.